parece que se concentró en la demostración del principio del trabajo virtual, y una vez demostrado, les señalo a ustedes que la demostración era mala, y luego reporté el trabajo de Sommerfeld que dice: lejos está de nuestro interés en demostrar tal propiedad. Y dice todavía Sommerfeld: nosotros consideramos que esto más bien es la definición mecánica de un sistema. En fin, a ese nivel llega. Y luego pues, les presenté dos ejemplos, y tengo ganas de hacer un poquito el detalle de uno de los sistemas que les propuse. Lo que pasa es que aparentemente el sistema se ve trivial, pero la conexión es realmente espectacular, ¿no? Déjenme entonces volver a poner el sistema que habíamos propuesto y que, realmente me limité a resolver con palabras, ¿no? Sin analizarlo con cuidado. Y básicamente acuérdense que tenía una rueda con su eje de giro, tiene un punto en el que vamos a apoyar una manivela. En fin, déjenme tratar de dibujar. Esto quisiera que quedara a lo largo de un eje horizontal. Y entonces aquí en este punto yo le coloco, yo hablé la semana pasada de una bisagra. Debo confesar que no conozco los nombres, no los conozco. Yo soy físico, pero no hago diseño de componentes mecánicas, ¿verdad? Y debería yo saberlas, pero no me las sé. En fin, no me sé el nombre de esta unión. En fin, aquí tengo otra barra. Aquí al final quiero colocar un pistón. El pistón se encuentra en el interior, ¿no? En la camisa, ¿verdad?, de un motor. Y bueno, la idea básicamente es producir un estado de presión P en el interior del pistón que lo empuja. Al empujarlo, pues, hace girar el dispositivo. Y bueno, básicamente lo que quisiera es establecer la conexión entre la presión en el líquido, por un lado, y por otro, pues quisiera contestar la pregunta de ¿con qué fuerza gira ese volante? No es buena la pregunta de con qué fuerza gira, pero bueno, yo quisiera entender qué cosa es lo que hace girar esa rueda. Y desde luego también tengo ganas de pensar en el problema inverso. Este es el problema directo, ¿no? Ustedes pueden imaginar este mecanismo instalado en una locomotora. Allá en la locomotora lo que se hacía era transformar la presión del vapor en movimiento de las ruedas. Pero siempre pueden ustedes imaginárselo al revés, ¿no? Esto lo coloco en un motor eléctrico. El motor eléctrico lo conecto mediante este mecanismo al pistón. Y entonces yo lo que podría hacer es colocarle dos agujeritos, uno de salida y uno de entrada, con sus válvulas, de tal manera que esto lo puedo utilizar yo, por ejemplo, como un compresor. Dicho de otra manera, cuando el pistón se desplaza hacia la izquierda, cuando se está desplazando a la izquierda, abro la entrada de aire. Entonces, mientras va desplazándose a la izquierda, se llena entonces la cavidad de aire. Y en el momento en que esto empieza ahora a moverse en el otro sentido, cierro la válvula, cierro esta otra válvula también, y entonces se comprime el aire y se produce una presión alta, ¿no? Bueno, yo podría de hecho conectar esto con una cámara en la que estoy encerrando gas a presión, ¿no? Yo creo que sería posiblemente el montaje que yo utilizaría, por ejemplo, para licuar gas del que nosotros utilizamos para cocinar, ¿no? En fin, yo creo que ya me estoy saliendo de tema. Déjenme dejar el problema con toda su sencillez. Y les recuerdo que yo lo que deseo es establecer la conexión entre la presión
aplicada en el interior del pistón, y por un lado, y pues lo que hace girar la rueda, ¿no? Yo llamo torque a este agente que hace girar la rueda, ¿no? Y entonces, de acuerdo con el principio del trabajo virtual, pues la idea era que la suma de el producto de la fuerza iésima por el desplazamiento iésimo sobre todas las componentes del sistema desde 1 a n, sobre todas las componentes del sistema mecánico que están recibiendo fuerzas de afuera, ¿no? Pues la afirmación del principio del teorema del principio del trabajo virtual es que esto es rigurosamente nulo. Y aquí lo que estoy colocando son las fuerzas ajenas, ¿no? Las de afuera, ¿no? Aquí por la fuerza Fi es la que yo estoy aplicando. La presión del fluido que yo aplico ahí para aplicar la presión lo considero ajeno al sistema. Y ahora yo quiero, por otro lado, si yo aplico fuerza de este lado, digo la presión, entonces la rueda va a girar. Déjeme detenerla. Estoy deteniéndola con la mano, ¿no? Pero bueno, la detengo con lo que sea necesario, de tal manera que no se mueva. Tiene que estar en equilibrio. Es en este equilibrio lo que compararía esta presión con, pues, la torque necesaria para detener el movimiento de esa rueda, ¿no? Y bueno, entonces yo tengo ganas de hablar en este caso de una fuerza dirigida hacia la derecha, porque la presión ejerce una fuerza dirigida, hacia la izquierda, y esa fuerza, yo podría escribir esta que está acá, déjenme poner F subíndice P, para representar la fuerza que produce el fluido, y esta pues es igual a menos la presión por el área del pistón. Este es el valor de la fuerza. Ahora bien, si yo hago un desplazamiento, supónganse ustedes que hago un desplazamiento en aquel sentido. Ustedes me van a decir, no, bueno, por favor, si yo le aplico presión, el desplazamiento va a ocurrir en el otro sentido. Yo les recuerdo a ustedes que tengo ganas de resolver los dos problemas al mismo tiempo, ¿no? Ciertamente una cosa sería ponerle un fluido aquí y ver cómo se mueve pero la otra es mover el disco y ver cuál es la presión necesaria que podría contrarrestar ese movimiento, ¿no? Entonces yo deseo resolver los dos, y entonces realmente lo que pasa es que yo tengo ganas de considerar como positivas aquellas cosas que se encuentran a la derecha. Acuérdense ustedes que pues uno empieza por poner un 0 y entonces una cierta unidad este es el 0, este era el 1, este el 2. Y todo desplazamiento hacia la derecha pues lo voy a considerar positivo, ¿no? Por favor, vean ustedes que esta fuerza está aplicada hacia la izquierda y yo ya le puse un signo negativo porque pues ya estoy entrenado, estoy habituado a tratar de incluir el signo en las ecuaciones, ¿no? Bueno, entonces, básicamente, si este desplazamiento que está acá, yo lo llamo, déjeme utilizar esta notación, delta x1, en fin, le estoy poniendo acá delta x1, del otro lado voy a utilizar otra variable. Entonces, el término que tendríamos en esta suma sería la fuerza debida a la presión multiplicada por delta x1, y esto lo puedo hacer más explícito por esta reglita que ya tengo yo para transformar la presión en fuerza, ¿no? Bueno, simplemente sustituyo y entonces escribo en estas condiciones menos P por A por delta x1. Esta es un sumando y es el que va de este lado. Ahora tengo ganas de poner el sumando que va del otro lado. Yo les decía a ustedes que yo prefiero utilizar la torque, pero bueno,
Déjenme olvidarme hoy de la torque. Voy a poner otro desplazamiento. Y entonces tengo que pensar qué desplazamiento podría yo utilizar aquí. Y por favor, dense ustedes cuenta que si esta rueda se desplazara, entonces se produciría un desplazamiento a lo largo de ese vector chueco que acabo de pintar. Se ve feo, ¿no? Los vectores no son así curvos, ¿no? Esto está bien para ponerlo en una carretera y la gente se dé cuenta que va a dar vuelta a la izquierda o va a dar vuelta a la derecha. Pero los vectores no son chuecos, ¿no? Sin embargo, realmente estoy pensando que el ángulo que esto va a girar es tan pequeño que pues esto no es chueco, es realmente una flecha chiquititita, ¿verdad? Muy pequeña. Miren ustedes, parecería que yo me muevo ahorita en línea recta y no me estoy moviendo en línea recta, pero digo, por favor, estoy en la superficie de la Tierra y la Tierra pues tiene la forma de un círculo, ¿verdad? Entonces, piensen por favor entonces que aquí que les estoy poniendo a ustedes un desplazamiento pequeño, tan pequeño que pues lo puedo aproximar como si fuera un desplazamiento rigurosamente rectilíneo. Y entonces, pues déjenme ponerle un nombre a este desplazamiento, ¿no? Yo no quiero llamarle X1, ¿verdad? Porque lo confundiría con el otro. Le podría llamar X2, y creo que es adecuado ponerle X2 a lo que tenga que ver con ese desplazamiento, ¿no? Entonces déjenme señalar aquí directamente, que esto que está acá es delta X2. Aquí hay un detalle, ¿no? Yo he considerado que delta X1 es positivo, si se mueve a la derecha, y aquí he pintado 1 hacia la izquierda, ¿no? Yo creo que si sigo haciendo así las cosas, a lo mejor hasta me confundo, ¿no? Yo les voy a decir por qué lo hice de esta forma. Lo que pasa es que ustedes saben que originalmente quería yo plantear esto como un movimiento de rotación, y entonces quería adoptar el signo de positivo trigonométrico para medir ángulos. Por eso he puesto eso, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que no tengo ganas de abandonar ese criterio, así que entonces voy a considerar que delta X2 es positivo cuando tiene esa dirección, se mueve en el sentido opuesto. Esto tiene una ventaja, ¿no? Déjenme pintarles a ustedes un ángulo, y acuérdense que la medición de ese ángulo pues se fundamenta en trazar un círculo cuyo centro, ese es el punto en el que se cortan las dos rectas. Entonces, si ustedes trazan un círculo de cualquier radio, ¿no? Trazan ustedes, ahí está un arco de círculo centrado en el punto donde se cortan esas dos rectas, y entonces la apertura angular, que yo quiero llamar θ en este dibujo, la apertura angular pues es igual a esta distancia que yo llamo S, y esta otra distancia que es el radio del círculo. Esta es la definición del ángulo medido en radianes. Tiene la ventaja de que no hay que ponerle otros factores de conversión, como en el caso de los ángulos medidos en aquellos grados que un círculo completo tiene 360, ¿no? En la época de la Revolución Francesa hubo un periodo en que los ángulos no se midieron de esta forma. Los ángulos rectos no medían 90 grados, sino medían 100. Y también había un calendario decimal, ¿no? De cualquier manera no resolvieron el asunto, porque si el ángulo recto tenía 100, entonces el círculo completo tenía 400, y eso ya no es otra vez un múltiplo de 10, ¿verdad? Digo, un múltiplo bonito de 10, ¿no? Pero bueno, en fin, ya con esto quedo yo satisfecho, ¿no? Permítanme ustedes ahora oponerme a la fuerza de este líquido inducida a través del pistón. Entonces yo le quiero oponer una fuerza, la tengo que aplicar desde afuera para evitar que se mueva, ¿no? Bueno, esa fuerza que hay que aplicar, déjenme llamarla Q.
Esta la voy a aplicar yo. A ver, entonces, yo aquí le aplico una fuerza Q y el desplazamiento que se va a producir es delta X2. Q por delta X2, pues viene siendo el término número 2 de esta suma. Pues aquí esto es para un sistema mecánico que podría tener 2, 3, 4, 100 partes, 1.000.000. Bueno, en el sistema que yo les estoy proponiendo, el asunto no está tan difícil, ¿no? Simplemente son 2 partes. Todavía tengo ganas de hacer un análisis adicional, miren ustedes. Esta fuerza Q la quiero aplicar en aquel sentido. ¿Sí? Quiero oponerme al movimiento. Ahora, yo he dicho que el desplazamiento X2 es positivo si está en la dirección de esa flecha. Entonces voy a tener el desplazamiento en un sentido y la fuerza en otro. Y el producto, este producto escalar, normalmente es el producto de los tamaños por el coseno del ángulo. Y en este caso, como los dos vectores tienen direcciones opuestas, el ángulo entre ellos es 180 grados y el coseno vale menos 1. Y como vale menos 1, entonces menos Q por delta X2 va a ser el trabajo en un desplazamiento virtual que me lo estoy imaginando nada más. De hecho ahí lo pinté, pero yo no voy a permitir que pase nada, ¿eh? Yo voy a ponerlo de tal manera que no se mueva. Y si no se mueve este, tampoco se mueve este, ¿verdad? Bueno, quizás conviniera no exagerar tanto, ¿no? Supónganse que lo dejo moverse, por ejemplo, 1 milímetro, o tantito peor, un micrómetro. En fin, me puedo seguir adelante, ¿no? De todas maneras, entonces yo debo aplicar esta ecuacióncita. Déjenme aplicarla, ¿no? Entonces tengo, para el término 1, tengo, y quizás convenga que aquí le ponga un 2, ¿no? Porque el 2 va con el 2, y aquí le podría poner P1 para que vaya con X1, ¿verdad? Y entonces, miren ustedes, esta suma que tenía acá, yo la puedo expresar acá. Va a ser el término con I igual a 1, es decir, esto, menos P1A por delta X1, y luego los términos con 2, que son menos Q2 delta X2, y esto es igual a 0. Esto es la afirmación neta del principio del trabajo virtual. Y tenemos ya resuelto el asunto. Antes de que yo dé un paso adicional, déjenme tratar de explicarles a ustedes las dificultades que se presentan para analizar este sistema en el caso de utilizar la mecánica de Newton, que además es maravillosa. Sin embargo, la mecánica de Newton es difícil. Y bueno, vamos a empezar por esto, ¿no? Yo les propuse aquí a ustedes una manivela. La manivela empuja, pero tiene un rodamiento. Tiene un rodamiento tanto en este extremo como en este otro extremo. Que quede claro que este vástago ejerce sobre este punto siempre una fuerza hacia la izquierda. Siempre ejerce una fuerza hacia la izquierda, porque o a la derecha, ¿no? Pero es horizontal. Mientras que la fuerza que se transmite a lo largo de este otro vástago siempre resulta paralela al vástago. Los dos extremos están montados en sus rodamientos y entonces no pueden ejercer fuerzas hacia un lado o hacia el otro, nada más pueden empujar, ¿no? Entonces, esta fuerza que ejerce este vástago está directamente ejercida en la dirección que prolonga esa línea. Y sin embargo, a mí la fuerza que me interesa, que hace girar la rueda, es la componente perpendicular al radio. Aquí se parecen mucho, ¿no? Pero por favor, imagínense ustedes que estuviera yo, por ejemplo, en esta otra posición. Aquí está más grande. Rueda, y estoy pensando en esta posición. ¿Sí? Y entonces, en estas condiciones, este vástago ejerce una fuerza
en este sentido. Sin embargo, la que hace girar la rueda es de toda esta fuerza, yo debo tomar la perpendicular al radio, ¿verdad? Entonces tengo que tomar esta componente. Y entonces, bueno, ustedes se empiezan a reproducir las fuerzas, hay que tomar muchas componentes, se empieza a complicar. Y yo lo que les digo es que con esta ecuación está todo resuelto. Desde luego yo tengo ganas de simplificar esa ecuación con esta otra. Entonces, déjenme escribir directamente. Si esta distancia va a ser delta x2, que es la que yo había puesto acá, r es el radio, es esta distancia entre el centro de la rueda y el punto de aplicación, y entonces automáticamente pues esto se convierte en delta x2 entre r. Bueno, pues esta delta x2 la escribo como r por teta. Pues delta x2 es r por delta teta. Y esto es igual a 0. Estoy ahora conectando el desplazamiento del pistón con el ángulo que gira el volante. La verdad es que todo el resto va a ser investigar las propiedades geométricas de este conjunto, ¿no? Dense ustedes cuenta que quiero ligar un desplazamiento acá con un desplazamiento acá. Y las reglas que conectan estos desplazamientos son diferentes en esta posición que en esta. Déjenme mostrarles una posición triste si estuviera yo en el problema locomotor. El problema locomotor es cuando yo tengo presión que trata de girar la rueda, ¿no? Y yo les propongo a ustedes esta situación. Tienen ustedes la rueda de la locomotora y ahí está el punto de aplicación. Ven ustedes, aquí está, y aplica aquí, y bueno, y aquí está el pistón. Estamos en el extremo, ¿no? Bueno, este es un punto de equilibrio inestable. O gira para un lado o gira para el otro, ¿verdad? Bueno, pero si no quieren que puede suceder una cosa o la otra, ¿qué les parece este otro? Que ya volteé el pistón, ¿verdad? No, vamos a poner el pistón correcto, ¿no? No estaba bien. En fin, estamos en el extremo. Ya puedo estar yo comprimiendo el gas. Eso no se mueve, ¿no? Bueno, yo lo que les decía entonces a ustedes es que la conexión entre este desplazamiento y este desplazamiento realmente depende de la orientación que tenga el sistema. Y es en el fondo el motivo por el cual yo tengo preferencia por el ángulo teta, que el desplazamiento x2, ¿verdad? Déjenme entonces, pues, hacer el análisis con todo cuidado. Yo lo que les propongo, déjenme hacer el dibujo nuevamente. Estoy en estas condiciones. He tratado de pintar de tal manera que esto es una recta. Estoy haciendo trampa. Estoy colocando en la misma recta donde está el centro de la rueda, también estoy colocando todo el vástago del pistón y la dirección en la que se puede mover el pistón, ¿no? Todo esto está sobre una misma recta, ¿no? En fin, soluciones. ¿Alguien me la propone o se las propongo yo? Aquí nada más hay que hacer un poquitito de álgebra y un poquitito de geometría, ¿no?
Como son demasiado poquitos, creo que no está bien que esté yo preguntando, ¿verdad? Entonces voy a proceder directamente. Déjeme hacer una trampa de estas hermosas, ¿no? Voy a colocar el origen de mi sistema de coordenadas en el centro de la rueda. Bueno, entonces eso significa que yo tendría aquí el eje Y y aquí tendría yo el eje X. Bueno, ya con eso se empieza a ver la luz, ¿no? Y ahora díganme ustedes, esta es la posición del pistón. Déjenme decir que la posición del pistón es X. Yo ubico la posición en el espacio del pistón diciendo cuánto vale X. Por ejemplo, supóngase que oscila entre 1 metro y 1,20 m, ¿no? 1 metro es lo menos y 1,20 m es lo más, ¿eh? Y eso se mantiene en una carrera de 20 centímetros, ¿no? En fin, yo les di un ejemplo, pero no se trata de que aquí se reproduzca eso, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que la distancia desde aquí hasta el pistón la puedo representar como la suma de una contribución, otra contribución y otra contribución. Vean ustedes, esta es la primera contribución, esta que está acá. En fin, esta es una. La otra es la que va desde aquí hasta acá. Y la última va desde este punto hasta el propio plano del pistón. Sí estamos de acuerdo en que yo tengo esas 3 contribuciones. Bueno, pues entonces vamos a ponerle nombres. A esta que está acá, esta primera le podría yo llamar A, esta que está acá la llamo B, y esta que está acá la llamo C. Y entonces escribimos una ecuación, pues ya para que la gente se calle, ¿no? Ya con ecuaciones ya la gente se calla. Y entonces digo, X es igual a más B más C. Digo, está muy sencillota, pues sí, pero es que eso es todo lo que tenemos que poner. Ahora debería yo tratar de ver cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Por favor, noten ustedes, C es la distancia entre el plano del pistón y esta bisagra, y esa es la longitud de esa barra. Yo no sé cuánto valga, ¿no? Pero si me pongo a resolver un problema concreto, pues yo seguramente voy a saber de qué tamaño es, ¿no? Déjenme representar esa longitud con la letra L. Es decir, aquí estaré yo poniendo que C es igual a L. Es la longitud del vástago horizontal que está conectado al pistón. Y ahora vamos viendo si puedo decir cuánto vale A. Acuérdense que A es este pedacito, ¿no? ¿Cuánto vale A? Yo les propongo que este ángulo lo llamemos teta. No es la variación en teta, sino teta mismo. Sí, este es teta, y si teta lo cambio un poquito, se convierte en este otro, ¿no? El cambio es este pedacito, que es el que yo tengo apuntado acá. Bueno, yo voy a medir los ángulos desde la horizontal hasta la posición que ocupe el punto en la que aplico la barra proveniente del pistón sobre la rueda que estoy tratando de hacer girar. Ahora sí ya puedo decir cuánto vale la A. No. A ver, quizás déjenme hacerles esta figurita. Déjenme hacérselas aquí en grande. Este es el centro de la rueda. Este es el punto de apoyo de esta palanca, de esta manivela. Y yo lo que tengo ganas es de investigar esta distancia. Entonces estoy tomando aquí una línea imaginaria vertical. Vamos a puntearla.
es vertical. Yo estoy interesado en esta distancia horizontal. Este ángulo vale θ. Y yo lo que deseo es saber cuánto es esta distancia que aquí representé con la letra A. A ver, seno de 90 menos θ, bueno, eso es un ángulo, Yo lo que pregunto es la distancia. Esta diagonal es, de hecho yo la representé acá con la letra R. Es la distancia desde el centro de la rueda hasta el punto de aplicación. Es decir, efectivamente esta distancia es el radio R. Sí. Yo no veo por qué el 90 menos θ. El ángulo opuesto a θ no lo conocemos, sería... A ver, vamos a ver lo más sencillo. ¿Cómo se define el coseno de θ en esta figura? Pues vamos a ponerlo aquí. Coseno de θ es igual. Ahora, la receta, ¿qué dice? Antes de que ponamos... Adyacente entre hipotenusa, ¿verdad? Bueno, entonces acá va el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente a este ángulo? A. Y la hipotenusa, R. Bueno, pues ya estuvo. Ya tengo ahora una expresión para la distancia. Vean ustedes, yo de aquí puedo decir que A es igual a R por el coseno de θ. Y esta cosa pues es la que quiero poner aquí. Entonces vean ustedes, ya tengo la C y tengo la A. Ahora me falta la B. La B es este otro, ¿no? A ver, vamos a tratar de hacerlo acá, ¿no? Tengo esta línea, tiene una longitud. Esta tenía longitud L, pero esta quién sabe de qué longitud sea, ¿no? La podríamos llamar, por ejemplo, L mayúscula para distinguirla de la otra. Sí podrían ser iguales, pero en principio no tienen por qué hacerlo, ¿no? Entonces, déjenme llamar la longitud de esta barra, déjenme llamarla L mayúscula. Entonces, aquí tendré yo L mayúscula. Tengo esta línea. Déjenme trazar. Yo deseo investigar esta distancia, que es la distancia que he llamado B. ¿Qué hago? A ver, teorema de Pitágoras. ¿Qué, perdón? Se puede trazar ese mismo triángulo con el radio y ya lo con el mismo ya tenemos. Toda. Ese triángulo, Sí. el triángulo que ya está marcado allá. Bueno, tú lo que quieres es que le complete aquí. Pero ya lo completé. Este ángulo es θ. Listo. No, sí sirve. Sí, tarde o temprano vamos a usar eso. A ver, vamos bien. Por favor, me la vas a dictar. A ver. Síguele. Ah. El seno de θ por R al cuadrado. Pues sí, ¿no? Pues básicamente, veamos, él lo que ha dicho es que este cateto
b al cuadrado más este que está acá. Pero este que está acá es igual a r por el seno de teta. R por el seno de teta al cuadrado. Y de acuerdo a lo que dice aquel sacerdote muy famoso del culto orfeico, Pitágoras afirmaba que esa suma era exactamente igual que el cuadrado construido sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa en este caso es precisamente la L, ¿no? Entonces esto debe ser L cuadrado. Y entonces lo que ha hecho el joven, ¿verdad? Pues es expresar la B. Lo pasó restando. Y como lo que quería era la B, no la B cuadrada, pues le sacó raíz cuadrada. Está bien, ¿no? ¿No? Bueno, entonces ahora sí ya podemos poner todo junto, ¿no? La afirmación neta es que X es igual a A, pero la A, aquí está, es R por coseno de teta más la B, ¿dónde está la B? Aquí está la B, más la raíz cuadrada de L cuadrada menos R cuadrada seno cuadrado de teta más la C, pero la C pues es simplemente la longitud de esta barra, ¿no? Más L minúscula. Esta ecuación que está acá, esa ecuación es precisamente la conexión geométrica entre las variables. Bueno, aquí hay un problema, ¿no? Esta X, yo la he estado representando con X1 acá, ¿no? Así que yo debería haber puesto desde acá que X1 es la suma de estos tres números, entonces X1 es la suma de esos números, y entonces tenemos una conexión entre 1 y teta, la conexión geométrica, y esta es la conexión entre los trabajos realizados. Yo lo que quiero saber es cuánto vale la Q si conozco la P, o al revés, cuánto vale la P si conozco la Q. En fin, vamos a dejar las cosas de tal manera que efectivamente podamos responder esa dificultad. Antes, más que decírselas yo, por favor, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago, no? La verdad es que cuando uno tiene experiencia con estas cosas, la respuesta es punto más que trivial, ¿no? Sin embargo, a veces resulta mucho más interesante tratar de responder y con esta información que ya tengo yo, es decir, esta ecuación, yo cómo puedo conectar la variación en X con la variación en teta. Esta es la pregunta, ¿no? Y voy a tratar de darles una respuesta, ¿no? Pero si me la quieren adelantar antes de que se las dé yo, me la dan ustedes. Yo la doy. No lo digo, pero bueno, pues es normal, ¿no? Yo soy el que da la conferencia, ¿verdad? A ver, miren. Quiero remontarme a los trabajos de un célebre alcalde de la ciudad de Burdeos, que analizaba el siguiente problema, ¿no? Él consideraba una conexión entre dos variables como esta, ¿no? Digamos, yo podría graficar esta ecuación acá. Yo no sé cómo está esta ecuación, les digo, aquí va una cosa que va como el coseno, que va como el seno, en fin. Yo voy a obtener ciertamente, a la hora de graficar, voy a obtener una curva de ese estilo, ¿no? Y entonces, básicamente, lo que queremos hacer es lo siguiente. Supónganse que estamos aquí y me muevo un poquito hacia la derecha. Vean ustedes entonces que a este le correspondía este punto y a este le corresponde este otro. Y entonces esta distancia que está acá es delta X, y esta que está acá
es delta Y. Y yo lo que quiero hacer es tratar de conectar la una con la otra, ¿no? Yo les mencionaba a usted el trabajo de este alcalde, porque básicamente la idea fina de este alcalde es que yo estaba originalmente en este punto, ¿no? Y por lo tanto tenía esta posición. Y me vine hasta acá, y al venirme hasta acá, vean ustedes, aumenté la X en una cantidad positiva porque me fui a la derecha. Pero vean ustedes que la Y pasa de un cierto valor y disminuye su valor, así que tiene un cambio negativo, ¿no? Y entonces, básicamente, pues la conexión entre estas dos variables, básicamente, vean ustedes que aquí tengo yo un triángulo, ¿no? Déjenme ponérselos grande aquí. Esto que tengo aquí abajo es delta X, lo que tengo arriba es delta Y, y yo puedo caracterizar con mucha precisión la cantidad que cambia una en función de la otra utilizando el ángulo de ese triangulito, ¿no? Este triángulo que está acá, déjenme pintárselo más abajo, aquí abajo nuevamente, ¿no? Tengo una cosa de este estilo. De este lado alfa, de este lado beta, y me hace falta poner uno de los dos ángulos que no son el recto para identificar el triángulo, ¿no? Déjenme ponerle a este ángulo que me falta, pues déjenme llamarle phi. Y entonces ustedes saben que la tangente de phi es igual a ver, ¿cómo se obtiene la tangente? Entonces beta entre alfa. Y vean ustedes, yo le puse estas letras aquí, pero estas letras acá significaban delta Y entre delta X. Y ahora, por favor, pensemos en el caso en que la delta X es muy pequeñita. Bueno, si la delta X es muy pequeñita, la delta Y es muy pequeñita también. Pero lo que importa es la proporción de la una a la otra. Y la proporción de la una a la otra es precisamente la tangente del ángulo phi, ¿no? ¿Cuál es el ángulo phi? Por favor, vamos a trazar aquí una recta que pase por estos dos puntos. Y entonces yo afirmo que el ángulo phi de aquí es el mismo que está aquí abajo. Y aquí es donde este célebre alcalde que yo les digo, déjenme hacer este dibujo acá, ¿no? Básicamente tengo una cosa de este estilo. Estoy acá y me vengo hasta acá y entonces tomo, construyo la recta que uno de estos dos puntos, esta la he prolongado hasta acá y este ángulo es el que a mí me importa, ¿no? Pero acuérdense que a mí me hace falta que esta delta X sea bien pequeñita. Entonces me tengo que ir acercando este punto a este otro. Acercarlo tanto, casi se confunda. Bueno, pues si yo hago todo eso, entonces cuando yo venga por acá voy a tener esta otra recta. Y si me sigo acercando, voy a tener esta otra. Noten ustedes aquí, la recta corta la curva en dos puntos. Pero en el límite, cuando yo me acerque hasta acá, tengo la tangente. Es decir, a mí lo que me hace falta es investigar la tangente a la curva. Y bueno, pues la tangente a la curva, pues la empezó a calcular de esta manera Fermat. Y fue necesario que llegara Newton más allá adelante para que terminara por resolver este problema, ¿no? Y entonces la operación matemática que había que hacer, Newton la llamó fluxión. Sin embargo, hoy conocemos esa operación no con el nombre que le dio Newton, sino con el nombre de derivada. No sé si hayan adivinado quién es el abogado, el alcalde de la ciudad de Burdeos. El alcalde de la ciudad de Burdeos
es uno de los matemáticos más famosos de todos los tiempos. No era matemático de profesión, él era abogado. Él era abogado. Y su nombre, voy a ponerlo aquí porque aquí presenté el trabajo, es Pedro Fermat. El mismo Newton dijo, si quieren investigar el origen del cálculo, de mi cálculo, búsquenlo en los trabajos de Fermat. Él mismo lo dijo. Bueno, y ya que estamos en eso, entonces, esto que está acá, pues es lo que hoy día representaríamos como y' de x, la derivada de la función y como función de x, o también la representaremos como la derivada de y con respecto de x. Y entonces todo lo que tengo que hacer es calcular la derivada de este. Voy a calcular la derivada de este. Como no tengo, como digo, pues me quedan como 6 minutos, entonces voy a ponerles todas las reglas que hacen falta para derivarla, ¿no? Entonces vamos viendo. La derivada del coseno de teta respecto del ángulo teta es igual a menos seno de teta. Bueno, con eso, ahora, la derivada con respecto de teta de una constante por una función de teta es igual a c por la derivada de la función de teta respecto de teta. Si ustedes tienen una función multiplicada por una constante y quieren derivarla, bueno, pues eso va a ser la constante por la derivada de la función. ¿Dónde me va a hacer falta? Aquí me hacen falta las dos para calcular este. Ahora viene la derivada de una raíz. Vamos a poner la derivada de la raíz de... Ya que estoy poniendo todo con teta, pues déjenme dejar. La derivada de la raíz de teta respecto de teta es igual a la derivada respecto de teta elevada a la potencia 1 medio. Yo la pongo así porque así es como uno se puede aprender esa derivada rápidamente. Y la fórmula dice que lo que ustedes tienen que hacer es bajar al coeficiente 1 medio por teta a la 1 medio menos 1. Y esto significa que es 1 medio de teta a la menos 1 medio. Y esto significa que es 1 medio que multiplica a 1 entre la raíz de teta. Bueno, entonces ya tengo para derivar la raíz y ahora me hace falta derivar una función al cuadrado, ¿no? Vamos a ver. La derivada de teta cuadrada respecto de teta es igual, bajen el 2 por teta a la 2 menos 1. Estoy siguiendo la misma regla que aquí arriba. Es decir, es igual a 2 veces teta. Con eso voy a poder derivar el cuadrado del seno. Y luego me hace falta la derivada del seno. La derivada del seno de teta respecto de teta es igual al coseno de teta. Esta se me salió. Yo debía haberla preguntado, pero se me salió. En fin, vamos a usar todas esas formulitas y voy a calcular entonces la derivada de x1 con respecto de teta. Por cierto, no les los dije, pero la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Así que entonces tengo que derivar esta, y derivar esta, y derivar esta. La derivada de una constante no la puse, aquí la pongo. La derivada de una constante respecto de teta es igual a 0, no cambia. Bueno, entonces vamos con ella, ¿no? Tengo aquí un producto de una constante por el coseno. Así que la derivada va a ser menos r veces el seno de teta. Esta r sale por esta propiedad y la derivada de f de teta es la derivada de coseno, pero la derivada de coseno fue menos seno. Entonces es esa parte, ¿no? Más. Esto es una raíz, así que la derivada va a ser 1 medio de todo esto
L cuadrada menos R cuadrada seno cuadrado de teta elevado a la 1/2 menos 1, o sea, menos 1/2, menos 1/2. Y ahora hay que derivarlo de adentro, para aplicar la regla de la cadena. La derivada de lo de adentro, esta es una constante, así que no vale, así que empiezo con esta. Y entonces tendría menos por este que está acá. Luego viene una R cuadrada, porque es una constante. Y necesito la derivada de seno cuadrado. La derivada de seno cuadrado, pues va a ser 2 veces el seno de teta. Estoy siguiendo la derivada de un cuadrado. Por la derivada del propio seno respecto de teta, que es coseno de teta. Por coseno de teta. Y tan tan. Porque él es una constante. Y la derivada de L vale 0. Vamos a peinar un poquito esta fórmula, porque así está fea, ¿no? Vamos a organizarla nada más un poco. Y entonces, miren, para empezar, vean ustedes que este 2 cancela este que está aquí. Entonces voy a cancelar esto. Digo, multiplicar por 2 y luego dividir entre 2. Digo, por favor, Y entonces lo que me queda es lo siguiente. Vean ustedes, aquí tengo un signo menos común. Pues lo factorizo. Y entonces la respuesta va a ser menos y todo lo que venga, ¿no? Vamos a abrirle aquí una casita para poner todo lo que vamos a hacer, nos va a hacer falta. Aquí necesito R y seno de teta, pero ven ustedes, aquí tengo un seno de teta. Y acá también. Aquí lo tengo multiplicado por coseno, ¿verdad? Pero aquí tengo un seno. Aquí tengo una R cuadrada y una R. Entonces puedo sacar al menos una R de las dos. Déjenme ponerla afuera, ¿no? Entonces pongo R seno de teta, R seno de teta, que multiplica. Y entonces aquí pues un 1, ¿verdad? 1 por menos R seno produce ese. Vamos con el que nos falta. De aquí necesito menos, aquí me falta una R, ¿no? Que no he puesto. R. El seno ya lo saqué, pero aquí tengo un coseno. Coseno de teta. Y luego este que está acá va abajo, ¿no? Entre la raíz cuadrada de L cuadrada menos R cuadrada seno cuadrado de teta. Ahorita me dices por qué es más. Muchas gracias, tienes toda la razón. Ya ves, ya me convenciste, ¿verdad? Tan tan. Pues ya terminamos. Y ustedes pues que me dicen, no más terminada, ¿verdad? Porque aquello no es más que la conexión geométrica, ¿no? Yo les recuerdo que esto es de X1 en de teta. Y ahora déjenme agarrarla de aquí. Déjenme despejar de X1 en de teta de esta ecuación. Entonces yo lo que podría hacer, por ejemplo, es pasar esta del otro lado y entonces me quedaría menos Q2 por R por delta teta es igual a P1A por delta X1. Y ahora pues voy a dividir todo entre P1 por A. Y entonces me queda menos Q2 R por delta teta entre P1 por A es igual a delta X1. Y creo que ya nada más divido ambos miembros entre delta teta, ¿verdad? Divido todo entre delta teta y entonces obtengo delta X1 entre delta teta es igual a menos Q2R entre P1 por A. Esta que está acá, en el límite cuando la diferencial de teta es muy pequeña, se confunde con la derivada. Y entonces, menos Q2R entre P1A menos Q2R
entre P1 por A. Tan, tan. ¿Ya quedó? Si ustedes conocen la Q, pero si conocen la P, pasen multiplicando esto del otro lado, la R dividiendo y entonces tienen la expresión para la Q. Si ustedes conocen la Q, entonces pasen la P multiplicando y esta dividiendo. Por favor, noten que tengo este menos y este menos, así que se pueden cancelar. Si los cancelo, bueno, recuérdense que ambos valen de X, uno de teta. Así ya nada más tengo la igualdad entre ellos. Y ya, así ya las puedo multiplicar por menos 1. Y entonces vean ustedes, despejo la que me haga falta. Es más, si conozco Q y P, pero quiero saber de qué longitud debe ser la barra, pues despejo la L. En fin, ya tengo toda mi información. Yo quiero que noten ustedes que la conexión entre la fuerza que yo tengo que aplicar para que no gire y la presión en el pistón, en todo momento depende del ángulo. Y esta es la receta que conecta una cosa y otra, ¿no? La presión resulta ser particularmente efectiva en una posición de este estilo, porque la fuerza se utiliza para girar. Mientras que cuando la rueda ha girado hasta este punto, toda la fuerza se reduce a empujar, sin poderla siquiera mover. Y ahora, déjenme decirles a ustedes, la belleza del principio del trabajo virtual es que todas estas fuerzas intrínsecas que sostienen el mecanismo, no hace falta ni siquiera tomarlas en cuenta. Están tomadas en cuenta ya directamente desde el principio, cuando uno afirma que la suma de todas las fuerzas, de los trabajos de todas las fuerzas aplicadas, se anula rigurosamente. Y es la imposibilidad de demostrar esto en general igual a cero, y que Sommerfeld decidió que podía uno tomar más bien como definición de sistema mecánico. Dice Sommerfeld, quiero recordarles, el trabajo de Sommerfeld trabajó ya en pleno siglo XX, ¿no? Mientras que los resultados del principio de trabajo virtual son de la época de Lagrange. Son bastante más antiguos, ¿no? Sí, de ese señor exactamente. Después, la mecánica de Lagrange es bendita. Y dice Sommerfeld, Lagrange intenta demostrarlo. Bueno, a los ojos de Sommerfeld no lo logró. Y yo no conozco, les repito, no conozco una sola demostración buena. Malas sí hay muchas, pero buena no hay ni una. Y bueno, pues ya desde la época de Sommerfeld, el punto de vista correcto es suponer que esta es la propiedad que define efectivamente al sistema mecánico. Y como veíamos en la conferencia de hace exactamente una semana, esto simplemente establece que en última instancia el sistema mecánico no hace trabajo, ni lo recibe. No es un sistema para demostrar que la energía no se conserve. Es una de tantas más demostraciones de que la energía sí se conserva. Es el enunciado último del principio del trabajo virtual. No se crea, ni se produce, ni se destruye la energía mecánica a este nivel. ¿Sí? Esto habla, es el principio del trabajo virtual, se fundamenta, esto lo estoy diciendo de mi cosecha, se fundamenta en el principio de la conservación de la energía. Y lo que permite es establecer la condición de equilibrio de fuerzas. Sí, tiene usted razón. Ahora, yo quiero recalcarles, el análisis que yo les he hecho es realmente sencillo. Si ustedes quieren hacer este análisis con fuerza igual a masa por aceleración y fuerzas igual a suma de fuerzas, ya tienen para 2-3 horas de chamba, y sale lo mismo.
Y sale lo mío. Y yo me he tardado por estar explicando todos los detalles, ¿no? Pero esto, en 3, 4 minutos está listo, ¿no? Normalmente. Bueno, sí, ya me pasé, no me pasé nada. Empecé tarde. Pero bueno, en fin. Si hay alguna pregunta que pudiera yo responderla, pues la respondo, si no, trataré de callarme. Manuel, ¿tú no sabes cómo se llaman todas estas piezas? Este dispositivo, que está acá, en fin, pues a mí la verdad es que, además yo lo he leído, yo lo leí en una, al menos lo leí en una traducción del alemán, ¿no? Al inglés. ¿Cuál es la rótula? Estas dos, ¿esta es una rótula o esta? ¿Cuál? ¿O las dos? Las dos son rótulas. Yo hago aquí el comercial de que rótula es el diminutivo de rota, y rota es rueda, es decir, rótula significa ruedita. En fin, son de esas bellas de nuestro origen, del origen latino de nuestro lenguaje. Cuando dicen redondo, significa redondo.